Hola, buenas noches, queridos soñadores y soñadoras. Qué alegría volvernos a encontrar en este rincón donde los sueños cobran vida y las historias nos ayudan a sanar. ¿Alguna vez han sentido que el mundo va demasiado rápido? ¿Que por más que corren, siempre sienten que llegan tarde a algún lugar? A veces, en esa carrera diaria, los adultos perdemos algo muy valioso y nuestros pequeños lo notan en nuestras miradas cansadas o en nuestras palabras apresuradas. Hoy les traigo un cuento que nació de una pregunta que me hice hace poco. ¿De qué están hechas las nubes que protegen nuestros sueños? En la historia de hoy vamos a viajar hasta la cima de la montaña de cristal para conocer al maestro Aris, el encargado de tejer el cielo que todos vemos. Pero Aris va a descubrir que cuando la prisa nos invade, lo primero que se rompe es un hilo invisible pero vital, el hilo de la calma. Este cuento es una invitación para ustedes, padres, y para ustedes, mis pequeños soñadores, a que descubran que la paciencia no es simplemente saber esperar, es saber cuidar ese hilo de plata que nos mantiene unidos a quienes más amamos. Así que pónganse cómodos, cierren los ojos por un segundo, respiren profundo y prepárense para entrar en el taller donde nace el cielo. Esto es, el tejedor de nubes y el hilo de la calma. Comenzamos. Taller en el techo del mundo. Más allá de donde alcanzan las alas de las águilas más valientes, en la cima de la montaña de cristal, vivía el maestro Aris. Su hogar no era una casa común, era una estructura hecha de carámbanos de luz y vigas de madera de estrellas caídas. Allí el tiempo no se medía en horas, sino en el ritmo del telar. Aris era el tejedor de nubes, un ser cuya piel tenía el color del amanecer y cuyo cabello parecía estar hecho de niebla matutina. Su taller era un espectáculo de ingeniería celestial. Enormes fuelles de cuero de dragón aspiraban el aire fresco de los glaciares y una serie de prismas gigantes descomponían la luz del sol en 7 colores puros que Aris guardaba en frascos de cuarzo. Cada mañana, Aris se sentaba ante su gran telar, tomaba jirones de brisa, copos de espuma de mar que los delfines lanzaban al aire y suspiros de flores nocturnas. Con estos materiales, tejía las nubes que luego soltaba al mundo para que filtraran la luz del sol y protegieran la tierra. Pero lo que hacía sus nubes especiales era el hilo de plata, un material que no se encontraba en las montañas, sino que emanaba de la paz del propio Aris, la invasión de la prisa. Durante siglos, el equilibrio fue perfecto, pero el mundo de abajo comenzó a cambiar. Los pueblos se convirtieron en ciudades de piedra y humo. La gente empezó a usar relojes que hacían un ruido constante, tic-tac, tic-tac, un sonido que recordaba que el tiempo se estaba acabando. Esa energía de urgencia, esa enfermedad de la prisa, subió por las laderas de la montaña como una neblina pegajosa. Aris, sin darse cuenta, empezó a contagiarse. Sus manos, antes suaves y rítmicas, empezaron a moverse con espasmos. Su respiración se volvió corta. «Tengo que entregar 1000 nubes antes del mediodía», se gritaba a sí mismo, aunque nadie le ponía plazos. El mundo se queja de que hay mucho sol. El mundo dice que quiere sombra ahora mismo. En su afán por cumplir, Aris empezó a estirar el hilo de plata con una violencia inusitada. El hilo, que representaba la paciencia, es elástico pero tiene un límite. Un martes, mientras Aris intentaba tejer una nube de tormenta para un desierto seco, el carrete dio un salto violento. ¡Clac! La plata se desvaneció. El eje del telar quedó desnudo y frío. Aris entró en pánico. Trató de usar hilo de lana común, pero las nubes eran demasiado pesadas y caían al suelo rompiéndose en pedazos de hielo. Trató de usar hilos de hierro,
pero las nubes cortaban el aire y herían a los pájaros. Sin paciencia, sus creaciones se volvieron monstruos de vapor gris que bloqueaban la alegría del mundo. Elian y el Valle de las Sombras. Abajo, en Valle Manso, el cielo se había vuelto una manta de plomo. Los niños ya no jugaban a buscar formas de animales en el cielo, porque las nubes de Aris solo parecían muros oscuros y amenazantes. Elian era un niño de 10 años que tenía un don especial. Sabía escuchar las cosas que no hacían ruido. Escuchaba el crecimiento de las raíces y el lamento del viento entre las rocas. «Abuelo, ¿por qué el cielo tiene el color de una cuchara vieja?», preguntó Elian. «Porque el tejedor ha perdido su centro, hijo», respondió el anciano. «Cuando el que crea pierde la calma, lo creado pierde la belleza». Elian decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Llenó su morral con 3 cosas: un trozo de pan de centeno, una flauta de caña y una pequeña caja de madera de sándalo, que estaba vacía por fuera, pero llena de intención por dentro, las 3 pruebas del camino. Para llegar a la montaña de cristal, Elian tuvo que atravesar 3 lugares que ponían a prueba su propio hilo de plata. El bosque de los susurros urgentes. Aquí, los árboles tenían ramas que parecían manos señalando relojes inexistentes. «Llegas tarde, corre, no te detengas a mirar las flores», susurraban las hojas. Elian sintió la tentación de correr hasta agotarse, pero recordó las palabras de su abuelo y caminó paso a paso, contando sus propias respiraciones, hasta que los susurros se cansaron de seguirlo. El río de las dudas. El agua no corría de arriba a abajo, sino que giraba en círculos, confundiendo al viajero. Elian pasó horas buscando un puente, sintiendo cómo la frustración le quemaba el pecho. En lugar de gritar, se sentó a la orilla y tocó su flauta. El sonido de la música calmó las aguas, que se detuvieron lo suficiente para dejar ver un camino de piedras secas. El desfiladero del eco amargo. Cada vez que Elian daba un paso en falso, la montaña se reía de él con 1000 ecos. «Nunca llegarás, eres pequeño». Elian comprendió que esos ecos eran sus propios miedos amplificados. Entonces empezó a cantar una canción de cuna, y el eco, obligado a repetir la dulzura, perdió su fuerza. El encuentro en la cima. Cuando Elian entró al taller de Aris, se quedó horrorizado. El lugar que debía ser un santuario de paz era una fábrica de pesadillas. Aris corría de un lado a otro, con los ojos inyectados en sangre y las manos llenas de nudos. «Vete», rugió Aris. «¿No ves que estoy ocupado siendo importante? El mundo me necesita». Elian no se movió. Se acercó al gran telar y puso su pequeña caja de sándalos sobre el pedal de madera. «Maestro, le traigo un regalo del valle. Se le ha terminado el hilo de plata y vengo a mostrarle dónde crece». Aris se rió con amargura. «La plata no crece, niño. Se fabrica con esfuerzo y sudor». «No, maestro», dijo Elian, abriendo la caja. «La paciencia no es un esfuerzo. La paciencia es el espacio que le damos a las cosas para que sean lo que tienen que ser». Elian sacó su flauta y empezó a tocar una melodía tan lenta que parecía que las notas flotaban en el aire antes de caer. Aris, por inercia, trató de seguir corriendo, pero sus piernas le fallaron y cayó de rodillas. El silencio que siguió a la música fue el más profundo que Aris había experimentado en décadas. En ese vacío, Aris sintió un cosquilleo en su corazón, un resplandor plateado, como el reflejo de la luna en un lago tranquilo. Empezó a salir de su pecho y a enrollarse en el carrete vacío del telar. El regreso de la magia. Aris comprendió su error. Había intentado tejer para el mundo olvidándose de tejer su propia alma. Con una sonrisa serena, tomó el nuevo hilo de plata y, con movimientos lentos y precisos, empezó a reparar las nubes rotas. Cada vez que pasaba la lanzadera del telar,
una sombra gris en el cielo de abajo se convertía en un cisne blanco, en un barco de vela o en un castillo de nieve. Elián ayudó al maestro, aprendiendo que el trabajo más duro del mundo no requiere fuerza, sino una calma inquebrantable. El abuelo le sonríe y por primera vez en mucho tiempo, nadie en el pueblo tiene prisa por llegar a casa. A los padres, el cuento del tejedor es un espejo de nuestra paternidad y maternidad. A menudo creemos que hacer mucho y hacerlo rápido nos hace mejores guías, pero cuando perdemos nuestra paciencia, nuestro hilo de plata, nuestras acciones se vuelven pesadas para nuestros hijos. La verdadera magia ocurre cuando nos detenemos a tocar la flauta y recuperamos nuestro centro. A los niños les enseña que la frustración es como una nube gris que ellos mismos pueden transformar si aprenden a respirar y a darle tiempo a las cosas. Y así, soñadores y soñadoras, recordamos que nuestra paciencia es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás. Mañana, cuando vean una nube en el cielo, pregunten en familia: ¿cómo está nuestro hilo de plata hoy? No olviden que siempre estamos a tiempo de respirar, de tener el telar y volver a tejer con amor. Si esta historia abrazó su corazón, suscríbanse y compartan este video con alguien que necesite un momento de calma. Nos vemos en el próximo sueño. Buenas noches y que sigan tejiendo historias maravillosas.